En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Nuevamente juntos, queridos amigos de la tele, con nuestros temas de fe católica. Ahora estrenando un nuevo texto, un nuevo libro. Se trata del Catecismo de la Iglesia Católica. Y durante estos programas vamos a desarrollar la segunda parte del catecismo. El catecismo tiene 4 grandes partes, ya lo vamos a ver. Y la segunda hace referencia a la celebración del misterio cristiano, hace referencia a la liturgia y los sacramentos. Como te decía, a modo de introducción, te voy a contar algunas cosas del catecismo. Este catecismo fue publicado, promulgado por San Juan Pablo II en el año 1992, concretamente el 11 de octubre. Y esta publicación fue calificada como la más importante del magisterio después del Concilio Vaticano II, y se convirtió en una contribución importantísima para la obra de la renovación de la vida eclesial. Este catecismo presenta una exposición completa, íntegra de la doctrina cristiana, resume los contenidos esenciales y fundamentales que el cristiano tiene que creer, ¿no? Por este motivo, dice el texto, este catecismo es regla segura para la enseñanza de la fe y debe ser un texto de referencia seguro y auténtico para la elaboración de los catecismos locales, de los catecismos que se hagan en los países o en las diócesis. En su realización trabajaron episcopados, teólogos y autores de todo el mundo durante 7 años, desde el año 1996. Y todo catequista, todo cristiano, ¿no? Pero los catequistas especialmente porque se dedican justamente a la enseñanza y a la vivencia del cristianismo en los niños, en los jóvenes, en los adultos, ¿no? Entonces, los catequistas han recibido este texto como una ayuda muy importante, porque también al tener un género literario, nos dice no solo el contenido, sino también cómo enseñarlo. Presenta la doctrina de una manera bíblica, litúrgica, exponiéndola en forma segura y al mismo tiempo adaptada a la vida actual de los cristianos. Esto es muy interesante, En su preparación ya se había pedido, ¿no?, que efectivamente los textos estén bien acompañados por la revelación, esto es, por los textos de la Sagrada Escritura y por los comentarios de los padres de la Iglesia y también por la liturgia, ¿no? Y además estos textos, dice muy bien, está adaptado estos textos a la vida actual de los cristianos, ¿no? O sea, en ese sentido, la doctrina es la de siempre, pero manifestada, mostrada, enseñada, explicada, de forma tal de que el hombre contemporáneo la pueda entender, ¿no? Te decía, es sumamente conveniente que todos los fieles conozcan muy bien este catecismo, Yo animaría a que esté en su casa. En cada casa tiene que haber un catecismo, ¿no? Y si se puede ser de lectura así, digamos, una lectura continua, porque no es un libro corto, es un texto largo y extenso. Y además, cada número del catecismo tiene un contenido, una riqueza, ¿no?, que hay que paladearlo, hay que degustarlo, hay que desmenuzarlo como para poderlo entender, ¿no? Y si no se animan a leerlo, por lo menos que esté en la biblioteca, porque tiene unos excelentes índices. Entonces, si uno tiene quizá alguna duda sobre qué enseña el catecismo, por ejemplo, sobre la cremación, por ejemplo, la cremación de cadáveres, ¿no? Bueno, entonces uno busca en el índice, ¿no?, y ahí lo lleva a un texto, ¿no? O qué enseña la Iglesia sobre, no sé, la fecundación in vitro,
¿no? O sea, todos temas muy importantes. Bueno, y ahí tenemos justamente la enseñanza oficial de la Iglesia, ¿eh? Por eso hay que tener el catecismo en casa, conviene leerlo, conviene que se convierta también en un texto de trabajo, o sea, que también uno puede subrayarlo, poner notas al margen, o tener un cuaderno en el cual uno vaya haciendo sus esquemas y vaya anotando las cosas que más le interesan, o vaya anotando sus dudas, ¿no? Porque allí te decía, no solo están los conceptos fundamentales de la fe, sino que también está la pedagogía de cómo se tiene que transmitir. Por eso para los catequistas es fundamental, ¿no? Pero evidentemente la catequesis no es solo conocimiento, no solo va a la inteligencia, a la razón, también tiene que ir al corazón y a la vida. Por eso dice que la finalidad de este catecismo es hacer vivir en cada cristiano, en cada creyente, la fe en su integridad, ¿no? O sea, no es solo conocimiento, es conocimiento y vida. Pero conocimiento es importante, porque quien no conoce los contenidos de su fe tiene su casa construida sobre arena y viene el viento, viene la tempestad y aquella casa se derrumba, cosa que pasa con muchos fieles, por ejemplo, que no han tenido una suficiente formación y se terminan quizá yendo a una iglesia no católica, porque quizás los ayudaron, quizás estuvieron cerca, pero también por una gran falta de conocimiento de cuáles son las enseñanzas de la iglesia, ¿no? Entonces, en la presentación del catecismo, el Papa San Juan Pablo II exhorta encarecidamente su utilización constante y su mayor difusión, por ser regla segura para la enseñanza de la fe y texto de referencia seguro y auténtico, como decíamos hace un ratito, ¿no? Y sigue diciendo el Papa: pido a los pastores de la Iglesia y a los fieles que reciban este catecismo con espíritu de comunión y lo utilicen constantemente cuando realicen su misión de anunciar la fe y llamar a la vida evangélica, ¿no? Entonces, es importante conocer lo que nos enseña la Iglesia. El cardenal Ratzinger, ¿no? Él defendió mucho la necesidad del catecismo y dijo en un artículo del diario Avvenire, que ahora les voy a leer, ¿no? Cosas muy claras y muy fuertes, porque justamente el catecismo tuvo también sus enemigos, así entre comillas, ¿no? Y decía el cardenal Ratzinger, que luego fue Benedicto XVI, decía: es verdad que hay una cierta aversión hacia todo intento de cristalizar en palabras una doctrina en nombre de una flexibilidad, y hay un cierto antidogmatismo que está vivo en muchos corazones. Es sobre todo el movimiento catequético postconciliar el que ha acentuado el aspecto antropológico de la cuestión y ha creído que un catecismo, por ser demasiado doctrinal, sería un impedimento para el necesario diálogo con el hombre de hoy. Y sigue diciendo Ratzinger: nosotros estamos convencidos de lo contrario. Para dialogar bien es necesario saber de qué debemos hablar. Es necesario conocer la sustancia de nuestra fe. Por eso, hoy más que nunca, es necesario un catecismo. Año 2003, diario Avvenire de Italia, ¿no? También el catecismo, en su número 24, nos habla de las necesarias adaptaciones que conviene realizar. Adaptaciones que se realizan para un lugar determinado, adaptaciones que se realizan para un público determinado. Evidentemente, enseñar el catecismo a niños de 6, 7, 8, 9 años es distinto que a un adulto, evidentemente, ¿no? Entonces, por eso, digamos, se necesitan esas adaptaciones, ¿no? Adaptación a la cultura, a las edades, a las situaciones sociales y eclesiales, ¿no? Y estas indispensables adaptaciones, dice textualmente el prólogo del catecismo, corresponden a catecismos propios de cada lugar
y más aún aquellos que toman a su cargo instruir a los fieles, ¿no? Así que bueno, nosotros también de alguna manera estamos realizando ahora una adaptación audiovisual, porque yo en próximos programas hablaré del catecismo y les iré contando casi todo el contenido, ¿no? Sin demasiados comentarios, porque el catecismo es muy claro, pero también aprovechando para justamente decirlo de una manera que se entienda bien, ¿no? Y por último, para ir terminando esta introducción, dice que el catecismo presenta fiel y orgánicamente la enseñanza de la Sagrada Escritura, de la tradición viva de la Iglesia y del magisterio auténtico, así como la herencia espiritual de los padres, de los santos y santas de la Iglesia, expresada de forma nueva, con el fin de responder a los interrogantes de nuestra época, para que se conozcan mejor los misterios cristianos y se reavive la fe del pueblo de Dios. Recordemos que todos estamos llamados a ser apóstoles, todos estamos llamados a ser apostolados. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y prediquen y enseñen y bauticen a todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos lo decía a todos los bautizados. Por eso de la catequesis no es una cuestión, o el apostolado no es una cuestión solo de un sacerdote o de los religiosos o de los catequistas. Todos los bautizados por pertenecer a este pueblo de Dios, todos los bautizados por tener también ese sacerdocio común de los fieles, están llamados, ¿no?, a llevar el Evangelio, a vivirlo, pero también a explicarlo. Por eso hay que conocerlo. Te decía, su contenido está dividido en 4 partes. Esto, digamos, viene ya desde el Catecismo Mayor del Concilio de Trento. En la historia de la Iglesia, digamos, existen 2 catecismos universales, ¿no? El Catecismo de Trento, llamado Catecismo de San Pío V, o Catecismo Mayor, o Catecismo para párrocos, ¿no? Fue un antiguo catecismo. Y este segundo catecismo, que es el Catecismo del Concilio Vaticano II, el Catecismo de San Juan Pablo II, ¿no? Bueno, este segundo catecismo tiene la misma estructura que aquel antiguo catecismo de Trento, ¿no? Porque tiene una primera parte que es el credo, los artículos de la fe, la segunda parte, que es la que estudiaremos nosotros, que es la Sagrada Liturgia, con los sacramentos en primer plano. La tercera parte es el obrar cristiano expuesto de los mandamientos, y finalmente la oración cristiana. 4 grandes partes. Te decía, si no tenés el catecismo, andá a una librería en tu parroquia o andá a una librería católica y comprá el catecismo. Y sentate todos los días, una vez por semana, un rato, pero a leer despacio, a conocer, a hacer lectura espiritual, llevarlo un poco a la oración, ¿no? Bien, el Papa Francisco, cuando presentó la nueva edición del Catecismo en el año 2017, en junio del 2017, lo calificó como un instrumento eficaz para la formación que debe ser conocido y utilizado para valorar al máximo el gran patrimonio de la fe de estos 2000 años de nuestra historia, ¿no? Entonces, es muy importante entonces que hagamos el esfuerzo, porque además en la medida en que conozcamos, no solo podremos vivir mejor aquello que conocemos, sino que también lo podemos transmitir mejor, ¿no? En su momento, 2 fueron los principales motivos, ¿no?, para redactar el catecismo. El primer motivo fue la profunda crisis de identidad de los cristianos que ponía en peligro la unidad de la fe católica. Y segundo, la alarmante ignorancia y confusión doctrinal del pueblo de Dios. Bueno, estos 2 motivos, estos 2 peligros siguen estando presentes. Por eso tenemos que trabajar para superarlos. Es un desafío primordial que se presenta en la actualidad, es la formación de los fieles en la Iglesia, ¿no? Y para ello el conocimiento de los contenidos del catecismo es fundamental y básico. Por eso el catecismo
con su sabiduría expositiva y unción espiritual, debe ser el texto base de la catequesis y de la evangelización. Años más tarde, de publicado el Catecismo, le pidieron a San Juan Pablo II que se hiciera una síntesis, un compendio, un resumen. Y así surge, ¿no?, este compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que fue realizado por una comisión de cardenales que estaba presidida por el cardenal Ratzinger, después Benedicto XVI, que fue promulgado en el año 2005, ¿no?, y que efectivamente este compendio refleja fielmente la estructura, el contenido y el lenguaje del catecismo, ¿no? Esta síntesis tiene una característica muy clara, que es su forma dialogal, porque está basado en preguntas y respuestas. Muy bien, hecha esta introducción y antes de comenzar con el tema del catecismo, vamos a ir a un corte y van a escuchar ustedes al obispo Munilla, que él ha hecho un comentario no solo de todo el catecismo de la Iglesia Católica, sino también del compendio. Así que yo voy a aprovechar estos cortes para escuchar al obispo Munilla en sus comentarios al compendio del catecismo. Número 218 del compendio del catecismo. Antes de enunciarlo me vais a permitir que contextualice, porque hoy comenzamos la segunda parte del catecismo. Sabéis que el catecismo se divide en 4 partes. La parte de la fe, la profesión de la fe, la parte de los sacramentos, que hoy comenzamos, la parte de los mandamientos, de la moral, y la última referida a la oración y a la explicación del Padre Nuestro. El título que tiene cada una de esas 4 partes es: la primera, la profesión de la fe; la segunda, la que hoy comenzamos, celebración del misterio cristiano; la tercera, la de los mandamientos, la vida en Cristo; y la cuarta, la oración cristiana. Por lo tanto, comenzamos la segunda parte, celebración del misterio cristiano. Y como es lógico, la primera pregunta, la 218 que hoy nos toca, pues es explicativa del fundamento. ¿Qué es la liturgia? Porque se habla en esta segunda parte del catecismo de los sacramentos, pero de la liturgia. Los sacramentos se celebran litúrgicamente. ¿Qué es la liturgia? La respuesta que da es la siguiente. La liturgia es la celebración del misterio de Cristo y en particular de su misterio pascual. Mediante el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, se manifiesta y realiza en ella, a través de signos, la santificación de los hombres. Y el cuerpo místico de Cristo, esto es, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público que se debe a Dios. ¿Qué es la liturgia? Esa es la pregunta. Si os fijáis, el concepto de liturgia popularmente, la verdad es que está deformado. Menuda liturgia tiene, es como decir menudo rito, menudo rollo. Por desgracia, es lo que popularmente ha llegado a significar la palabra liturgia. Tenían una liturgia preparada, quiere decir algo formalmente muy ritualmente establecido. Es lo que popularmente no se entiende a veces por la palabra liturgia. Pero fijaros que aquí se dice que la liturgia es la celebración del misterio de Cristo. Es decir, que se trata de celebrar a Jesucristo. La palabra celebrar ya la entendemos mejor. Así como la palabra liturgia pues, popularmente ha sido muy deformada, la palabra celebrar ya conecta más con lo que existencialmente el hombre vive en esta vida. El hombre es un hombre que celebra los acontecimientos. Es más, el hecho de que seamos celebrativos es una buena señal de nuestra vida social. Celebramos los aniversarios, pues los aniversarios de nuestra boda, los cumpleaños, ¿no? Los aniversarios también de los fallecimientos y rezamos por nuestros difuntos, ¿no? Somos celebrativos. Más aún, me atrevería a decir que un signo de que nuestra sociedad, ¿no?, a veces va perdiendo sus raíces es que deje de ser celebrativo, que no guardemos ni memoria de tantas cosas por las que debemos de estar agradecidos y que debemos de celebrar, aniversarios de una boda o de otros acontecimientos importantes. El hombre es celebrativo, el hombre celebra la vida. Bueno, pues bien,
Digo que este término ya nos es más familiar. La liturgia es la celebración del misterio de Jesucristo. Es tan grande la vida, es tan bella la vida que hay que celebrarla. Vamos a celebrar la vida y además cuando lo celebramos nos juntamos, casi siempre en torno a una mesa, por cierto, y siempre comemos, ¿no? y bebemos algo, porque es nuestra manera de compartir la alegría en torno a una mesa. Bueno, pues algo similar pasa en la liturgia. Celebramos la vida de Jesucristo y nos reunimos también en torno a una mesa, generalmente la mesa de la Eucaristía, y cantamos y recordamos y hacemos memoria y hacemos presente, ¿no? Es decir, repito la definición. ¿Qué es la liturgia? La liturgia es la celebración del misterio de Cristo. Dice misterio de Cristo, sabiendo que conocemos a Jesús, pero siempre será mucho más lo que nos falte por conocer. Jesús siempre, ¿no? Necesita ser más profundizado, más conocido. No vale decir, no, si yo ya me sé, yo conozco el Evangelio, me lo conozco de memoria. No. Quien dice eso es que no ha comprendido que Jesús es un misterio. Si conocieras el don de Dios, por lo tanto celebramos cíclicamente el misterio de Jesucristo y cada vez que lo hacemos vamos profundizando más y descubriendo aspectos nuevos, porque Jesús es un misterio inabarcable para el hombre. ¿Cómo se hace esa celebración? Bueno, Jesucristo mismo, Él es sacerdote, Él preside todas las liturgias. Sí, habéis oído bien. El que preside las liturgias es Jesucristo. Nosotros solemos decir, bueno, hay misa, la preside el obispo, la preside el párroco. Bueno, bien, es quien visiblemente vemos ahí, pero toda liturgia está presidida por Jesucristo. Él, sentado a la derecha del Padre, preside la liturgia de la Iglesia y desde ahí santifica a los hombres, ¿no? Y lo hace a través de la Iglesia. Sí, por eso se dice, preside el obispo, preside el párroco. Es el cuerpo místico de Cristo que está haciendo visible la acción de Jesucristo, su acción litúrgica. Pero es muy importante esta afirmación de partida. En toda celebración litúrgica hay como una sinergia entre lo que estamos viendo allí y la liturgia celestial. Jesús está desde el cielo presidiendo esa liturgia. Allí los que estamos, sí, claro que nosotros estamos participando de la liturgia, pero no solo los que estamos allí visiblemente pues reunidos, sino nos unimos a la liturgia del cielo, a la liturgia celestial. Permitidme una pequeña anécdota de mi infancia. Recuerdo que aquí en San Sebastián, pues en la iglesia de los jesuitas hay un altar en el que está sostenido por unos ángeles, y uno de los ángeles está también como sosteniendo el propio altar sobre el que se celebra el sacramento. Recuerdo que siendo un niño y viendo ese aspecto de ese ángel, a mí aquello me ayudó para entender que la liturgia no solo está protagonizada, ¿no?, por las personas que allí la conforman, sino que hay un misterio que va más allá, un misterio sobrenatural al que esas personas que están allí en el altar están representando. Ese ángel o esos ángeles, ¿no?, que sostienen ese altar, que están al mismo tiempo apuntando al cielo, nos recuerdan que la liturgia es celestial. Permitidme que concluya recomendándoos este libro, La Cena del Cordero, de Scott Hahn, un libro maravilloso en el que se subraya ese misterio de la unión entre la liturgia visiblemente celebrada y esa liturgia celestial del cielo. Bueno, queridos amigos, como les decía, vamos a comenzar entonces con la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica, la celebración del misterio cristiano. Y ya, digamos, en el corte han visto el video en el que Monseñor Munilla ya comienza a tratar el tema que vamos a hablar ahora, porque justamente vamos a hablar ahora de la liturgia. La liturgia tiene un documento central del Concilio Vaticano II que se llama Sacrosanctum Concilium, ¿no? Y ese documento enseña que nuestro Señor Jesucristo realizó
la obra de la redención humana en el misterio pascual de su pasión, de su muerte y de su resurrección y su ascensión a los cielos, ¿no? O sea que Jesús vino al mundo para redimirnos, Jesús vino al mundo para salvarnos, Jesús vino al mundo para tomar sobre sí nuestros pecados, ¿no? Y con su misterio pascual de su pasión, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión, nos ganó la posibilidad de poder ir al cielo, porque después del pecado original, las puertas del cielo habían quedado cerradas por ese pecado de Adán y Eva, ¿no? Entonces Jesús lo que hace es justamente, Él hace el sacrificio. Entonces, con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida, ¿no? Y de su costado abierto por una lanza, recuerdan, cuando estaba en la cruz, nació el sacramento admirable de la Iglesia, ¿no? Y es por eso que la Iglesia celebra principalmente el misterio pascual en el que Jesucristo realizó la obra de nuestra salvación, la obra de nuestra redención. Y este misterio de Cristo es lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia. Anuncia y celebra el misterio de Cristo. ¿Para qué? Para que los fieles vivan de Él y den testimonio del mismo en el mundo. Pero vamos a ver qué quiere decir la palabra liturgia, porque quizá no todo el mundo la conoce, ¿no? La liturgia, digamos, la palabra ya se utilizaba antes del cristianismo, ¿no? Y justamente en Roma, ¿no? Y antes también, lo que estaba vinculado a la palabra liturgia era una obra o un quehacer público, de servicio, un servicio público, ¿no? O sea, esta palabra ya en el Nuevo Testamento tendrá un nuevo significado, ¿no? Y cuando hablemos de liturgia, nosotros hablaremos fundamentalmente ese conjunto de celebraciones que tenemos en la Iglesia. Les decía, justamente la celebración más importante en la Iglesia es la Santa Misa, que es el misterio pascual, que es la renovación incruenta del sacrificio del Calvario, del sacrificio de la cruz, ¿no? Que de un modo misterioso en el altar se hace presente, ¿no? Entonces, por eso en la liturgia, Cristo continúa su redención en la Iglesia. Jesucristo quiso fundar su iglesia, la iglesia es de Cristo, Él es su cabeza, y quiso darle justamente los medios también para que los hombres puedan alcanzar la salvación. Los medios más importantes son los sacramentos. Y dentro de los sacramentos el más importante es la Eucaristía, porque no solo nos da la gracia, sino que recibimos el mismo autor de la gracia, ¿no? Y la Eucaristía se confecciona en el sacrificio de la misa. Entonces, en la misa se participa del sacerdocio de Cristo, que es el único liturgo en el culto, anuncio y servicio de la caridad. Por ello, toda celebración litúrgica es obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia. ¿Por qué decimos que la liturgia es fuente de vida? Es fuente de vida. Bueno, primero repetimos, la liturgia es obra de Cristo y también es acción de su Iglesia, Es obra de la cabeza de la Iglesia, que es Cristo, y del cuerpo de la Iglesia, que es la Iglesia. Por eso la liturgia introduce a los fieles en la vida nueva de la gracia, ¿no? Y esa liturgia debe ser presidida de la evangelización, de la fe, de la conversión, porque evidentemente para poder aprovechar el misterio, por ejemplo, eucarístico, para poder aprovechar el misterio de la cruz, el misterio de la misa, el sacrificio de la misa, evidentemente hay que conocer lo que significa la misa, ¿no? Hay que saber por qué la misa es la renovación del sacrificio de la cruz, hay que saber qué quiere decir la transubstanciación, ¿no? Hay que saber que uno a la misa va fundamentalmente a adorar a Cristo, además de dar gracias, además de pedir, además de interceder por otros, ¿no? O sea que efectivamente para la liturgia hace falta la evangelización, la fe. Hay que creer, evidentemente uno tiene que creer aquello que escucha cuando uno participa en la fe de la Iglesia, cuando participa en la misa, y bueno, sabe qué es lo que está sucediendo, ¿no?
Bueno, entonces solo así puede dar fruto en la vida de los fieles. O sea, que la liturgia dará fruto en la medida en que el fiel, ¿no?, lo pueda aprovechar. Ya vamos a ver cómo los sacramentos actúan ex opere operato, o sea, por la misma fuerza del sacramento, independientemente de la santidad del ministro. Pero evidentemente ese sacramento se aprovechará más o menos según las disposiciones de quien recibe el sacramento. Podemos imaginarnos que la misa es como una catarata de gracia inmensa, pero bueno, uno puede acudir allí con una jarra de 2 litros o puede ir con un tanque de 200 litros o con un camión cisterna, en el sentido, digamos, del aprovechamiento de la gracia. Depende de las disposiciones, de la preparación para que uno consiga más gracia de Dios. La liturgia está relacionada con la oración, ¿no? Porque la liturgia es también participación en la oración de Cristo, dirigida al Padre en el Espíritu Santo, ¿no? En ella, toda oración cristiana encuentra su fuente y su término. O sea que efectivamente cuando los fieles participan, por ejemplo, en la Santa Misa, se unen a la oración de Cristo, y así como Cristo se ofrece al Padre, también los fieles ofrecerán al Padre y también justamente presentarán sus ofrendas, sus sacrificios, presentarán sus alegrías, sus tristezas, sus éxitos, ¿no? La liturgia está muy vinculada a la catequesis, ya lo decíamos recién, ¿no? Qué importante que es catequizar para poder conocer lo que es la liturgia, para poder aprovechar lo que es la liturgia, para poder justamente saber qué sucede en estas celebraciones litúrgicas, ¿no? La liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y la fuente de donde mana toda su fuerza, ¿no? El último documento que escribió el Papa San Juan Pablo II es Ecclesiae de Eucaristía, la Iglesia de la Eucaristía. Y ahí justamente nos dice el Papa que la Iglesia vive de la Eucaristía, ¿no? Como todo fiel debe vivir de la Eucaristía y de la liturgia, de ahí tiene que nacer nuestra fuerza, ¿no? El número 23 de la exhortación apostólica, ¿no?, Catequesis Tradende, de San Juan Pablo II, enseña que la catequesis está intrínsecamente unida a toda la acción litúrgica y sacramental, porque es en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía donde Jesucristo actúa en la plenitud para la transformación de los hombres, ¿no? O sea que por eso la catequesis también tiene que ser litúrgica, ¿no? O sea, pretende, necesita, debe introducir al misterio de Cristo, esencial, ¿no? O sea que se trata de que quien asiste a la catequesis lo conozca a Cristo, también personalmente y también en la liturgia, ¿no? Por eso efectivamente la Iglesia va de lo visible a lo invisible, del signo a lo significado, de los sacramentos a los misterios, ¿no? Ya veremos cómo justamente los sacramentos son signos sensibles y eficaces, ¿no? Y a través del lavado, por ejemplo, cuando se pone agua sobre la cabeza del bebé, del niño que se bautiza, bueno, significa esa agua que corre, significa el lavado. Y ese lavado, digamos, es un signo, pero es un signo eficaz, porque eso que significa realmente lo realiza. O sea que ese lavado perdona el pecado original y perdona cualquier otro pecado que tuviera el que se bautiza, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la economía sacramental, ¿eh? Más adelante viene un poquito la definición, pero vamos a ir para adelante y después volvemos. ¿A qué llamamos economía sacramental? ¿A qué llamamos? Entonces, consiste en la comunicación de los frutos del misterio pascual en la celebración litúrgica sacramental. Evidentemente, quien no está muy relacionado con esta terminología, puede ser que esto le suene difícil, ¿no? Por eso vamos a tratar de traducirlo, ¿no? Entonces, la economía sacramental consiste en la comunicación de los frutos, del misterio pascual, o sea, del misterio de Cristo, muerto y resucitado,
en la celebración de la liturgia sacramental. O sea, en la liturgia sacramental, ¿no?, se aprovecha el fruto justamente de ese misterio pascual. Bueno, esta es la economía. La economía, o sea, en términos vulgares, cuando uno habla de economía, justamente habla de bienes, habla de servicio, habla de ganancias, bueno, la economía sacramental es justamente esos bienes que nos da la Iglesia, esa ganancia que nos da la Iglesia, ese aprovechamiento que podemos hacer de los sacramentos. Por eso la palabra economía. Pero volvamos para atrás. Entonces, recordemos que el día de Pentecostés, que vino el Espíritu Santo, ¿no?, la Iglesia se manifiesta al mundo, ese día de Pentecostés. Y ese don del Espíritu Santo inaugura un tiempo nuevo, el tiempo del Espíritu Santo, el tiempo de la Iglesia, el tiempo en el que Cristo se hace presente y comunica su obra de salvación. Entonces, durante este tiempo de la Iglesia, Cristo vive y actúa en su Iglesia y con ella de una manera nueva, que es la propia de este tiempo nuevo. O sea que la Iglesia de Jesucristo es la continuación de la obra salvadora de Cristo. Cristo vino al mundo para redimirnos, Cristo vino al mundo para salvarnos, y este es el fin de la Iglesia, la salvación de los hombres, que los hombres consigan ir al cielo. Cristo sigue actuando a través de sus sacramentos. Cristo sigue dándonos su gracia, su ayuda, su fuerza a través de los sacramentos. Y esto es lo que estamos hablando ahora. Esta es la economía de la salvación, ¿no? Y vamos a dejar aquí y vamos a seguir en la próxima clase. Ya en la próxima clase o en el próximo programa hablaremos de la liturgia como obra de la Santísima Trinidad. O sea que la liturgia es obra del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, un solo Dios verdadero en tres personas distintas, ¿no? Entonces eso veremos a continuación. Y antes de terminar, les recuerdo que estos programas ustedes los pueden encontrar en YouTube, porque efectivamente la tele tiene un canal, ¿no?, y allí hay una lista de reproducción que se llama Temas de Fe Católica, y allí se van colocando estos programas, estas clases, estas lecciones. Así que, en fin, si querés ver un poco los anteriores, tratamos un libro que se llama Síntesis de la Fe Católica, y ahora comenzamos con el Catecismo. Así que bueno, me despido de ustedes hasta el próximo programa, si Dios quiere. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.